Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del volumen 4 de Overlord. El día de hoy empezaremos la parte 5 del capítulo 3. Empezaremos con un, un momento bastante chévere que me gusta, que es la carga de Rororo, se le podría decir de alguna forma, y después con la pelea contra Igua. La pelea contra Igua está también bastante bien. Pero creo que lo que más me gusta de esta parte es por donde vamos a comenzar. Por donde vamos a comenzar. Me gusta bastante. Decir de que hago directo al menos 5 veces a la semana. Alrededor de las 6 de la tarde hora Colombia, 5 de la tarde hora México. Para que si me quieren acompañar acá, participar en el chat. Y, y nada. Comencemos con... hago directos en Twitch. En la descripción del video está mi link a Twitch para que me sigan y para que estén atentos a los directos. Así que empecemos. Parte 5, capítulo 3, volumen 4. Rororo corría. Su cuerpo era enorme, sí, pero también se encontraba sobre terreno pantanoso, lo que le permitía correr a la misma velocidad que un hombre lagarto. El agua hacía un eco atronador al salpicar. Sus enormes ojos ámbar se habían tornado blanquecinos debido al calor, y dos de sus 4 cabezas estaban caídas, lánguidas. Aún así, seguía corriendo. Una Fireball tras otra impactaba el cuerpo de Rororo. Las incesantes llamaradas contenidas en dicho hechizo se alzaban de inmediato y lo envolvían. Sentía que un ferviente dolor punzante se esparcía por todo su cuerpo. Sus ojos se secaban y el aire caliente quemaba sus pulmones. El dolor intenso no se mitigaba y enviaba una advertencia a Rororo. Si recibes un ataque más, morirás. Con todo y esto, seguía corriendo. Corría y corría. Sus pies no sabían detenerse, enviándolos siempre hacia el frente. Debido a la temperatura, sus escamas se habían pelado, exponiendo la carne viva debajo de la piel y sangraba por doquier. Y aún así, no mostraba signos de detenerse. Si se tratara de una bestia sin inteligencia, daría media vuelta y huiría del enemigo. Pero Rororo no lo hacía. Sí, Rororo era una hidra, una bestia legendaria. Entre ellas había varias clases, aquellas que poseían una inteligencia que incluso superaba la de los humanos, y las que tenían el intelecto de un animal cualquiera. Rororo encajaba en la segunda descripción. Con ese intelecto y al borde de la muerte, Rororo corría en dirección hacia Igua, quien lo seguía hiriendo. Era algo curioso y a la vez indescifrable. De hecho, ni siquiera Igua lograba comprender por qué lo hacía. Pensaba que Rororo estaba siendo controlado por medio de algún hechizo. Pero no era así. Igua no entendía que Rororo, una bestia que no poseía más inteligencia que un animal promedio, estaba corriendo por el bien de su familia. Rororo no conoció el rostro de sus padres. No era porque las hidras abandonaran a sus crías apenas daban a luz. Solían vivir con alguno de ellos hasta cierta edad mientras aprendían lo necesario para sobrevivir en la naturaleza. Entonces, ¿por qué no había sido así para Rororo? La respuesta era simple. Rororo era una cría deforme. Usualmente las hidras nacían con 8 cabezas, y con el paso del tiempo podían llegar a tener hasta 12. No obstante, Rororo había nacido solo con 4. Por esa razón, sus padres lo habían abandonado, llevándose consigo a sus hermanos. Desde recién nacido, fue una hidra que no tuvo la protección de sus padres. Aunque tuviera la posibilidad de convertirse en una bestia poderosa en el futuro, era cuestión de tiempo para que alguien de su edad pereciera en ese entorno. Y así habría sido, de no ser por el hombre lagarto que pasó a su lado y lo recogió. Así fue como Rororo obtuvo una madre, un padre y también a su mejor amigo. Ante un dolor atroz, Rororo recordó lo que siempre solía recordar. Se preguntaba por qué era tan grande y por qué tenía tantas cabezas. Era algo que pensaba cada vez que observaba a su padre. Él esperaba que se le cayeran algunas cabezas y que le brotaran largas piernas y brazos para volverse como su padre.
Una vez que ocurriera eso, ¿qué harían juntos? Ya sé, quiero que durmamos juntos después de no hacerlo por un largo tiempo, pensó Rororo. Como él era muy grande, tenían que dormir en lugares separados. Eso le hacía sentir un poco triste. Las llamas cortaron de tajo los pensamientos de Rororo, cubriendo su vista y azotándolo con un dolor espantoso por todo el cuerpo. Soltaba pequeños jadeos de dolor. Ya no había lugar alguno en su cuerpo donde no lo sintiera. Detrás de él se acercaba cierta sensación cálida, pero era sumamente débil en comparación con su cuerpo envuelto en llamas. Rororo sintió un dolor horripilante, como si un sinfín de martillos lo golpeara. Le dolía tanto, pero tanto, que ya no podía pensar claramente. Sus pies se tambaleaban en un acto desesperado, enviándole una señal de advertencia. Pero aún así, Rororo no se detenía. O mejor dicho, sus pies no se detenían. Avanzaba. Era cierto que su ritmo se había ralentizado. Las llamas quemaban su carne y él forzaba sus músculos. Ya no podía correr a la misma velocidad de siempre. El hecho de dar un simple paso le resultaba extremadamente difícil y respirar le era todavía más. Quizá hasta sus pulmones ya se habían quemado. Pero a pesar de todo, sus pies no sabían cuándo detenerse. Solo quedaba una cabeza despierta, el resto estaban caídas, mero peso muerto. Rororo, con su emblanquecida visión, vislumbró cómo el no muerto conjuraba otra Fireball en su mano. Su instinto como bestia se lo advertía. Si recibes el siguiente impacto, morirás. Pero Rororo no temía. Siguió avanzando hacia adelante, siempre al frente. Su madre, su padre, su mejor amigo le había encargado esto. Por eso y más, no detenía sus patas. Cuando Rororo, ahora tambaleante y completamente exhausto, avanzó unos cuantos pasos más, la bola de fuego carmesí fue lanzada por el no muerto en dirección hacia él, cortando el viento. Era seguro que mataría a Rororo. Significaba la muerte y el fin de todo. Y sí, pudo haber sido así, de no ser por aquel hombre lagarto. ¿Acaso él aceptaría algo así? ¿Algo tan inconcebible como la muerte de Rororo? Por supuesto que no. ¡Icy Burst! Sariusu saltó desde atrás de Rororo ya encarrerado, con Frostbane en la mano y gritando una invocación. Un muro de neblina blanca se formó frente a Rororo como si el aire se hubiera congelado allá donde apuntara la espada. Era una aura gélida, un ventarrón gélido creado por Frostbane. Era Icy Burst, una de aquellas habilidades que solo podían usarse 3 veces por día. Congelaba al instante el radio de efecto, creando un gran daño por escarcha. Como si tuviese dureza física, el muro de aura gélida detuvo la Fireball. Tanto la perla que contenía las llamas como el muro de aura gélida se impactaron uno contra otro, enfrentando así a dos tipos distintos de magia. Las llamas se alzaron y a continuación comenzó una férrea lucha entre estas y el muro de neblina. Ambas fuerzas parecían serpientes, una blanca y una roja, tratando de devorarse mutuamente. Después del impacto instantáneo, las dos fuerzas perdieron su poder. El no muerto quedó sorprendido y conmocionado. Era una actitud comprensible, dado que su propia magia había sido contrarrestada. Todavía quedaba distancia entre Sariusu y él, pero alcanzaban a distinguir el rostro del otro con claridad. El avance desesperado de Rororo había despejado el camino que creía imposible de cruzar, y había llevado a los tres sanos y salvos hasta ese punto. Rororo. Por un instante, Sariusu se quedó sin palabras. Del sinfín de posibles opciones que surgieron en su cabeza, eligió la más simple, pero también la más honesta. Gracias. Sariusu gritó y se echó a correr, sin voltear a ver a Rororo. Crush y Zenbel lo siguieron. Segundos después, escucharon varios gruñidos tenues provenientes de atrás de ellos. Era el apoyo de Rororo hacia su familia. Iguo abrió sus ojos al máximo. Su Fireball había sido contrarrestada. No podía creerlo. ¡Imposible! De nuevo conjuró un hechizo, por supuesto, para volver a arrojar Fireball. No quería admitir que quien había anulado su hechizo era el hombre lagarto que se dirigía hacia él. La Fireball que lanzó se dirigía directamente hacia los tres que se le aproximaban, y esta
De nuevo, fue repelida por el muro de aura gélida que generó la espada del hombre lagarto que iba al frente. Tanto el muro como la Fireball desaparecieron al instante, igual que antes. «Dispara todo lo que quieras, acabaré con todo». El vozarrón del hombre lagarto se hizo escuchar, y Gua chasqueó la lengua con el ceño fruncido. «Fui creado por el Ser Supremo, ni más ni menos. Es imposible que un insignificante hombre lagarto pueda anular mis hechizos». Y Gua trataba desesperadamente de contener la ira que hervía en su interior. La posibilidad de que sus Fireballs ya no fueran efectivas era alta. Dicho esto, dado que habían llegado hasta donde se encontraba al esconderse detrás de una hidra, debía existir un límite para la cantidad de veces que el hombre lagarto podía activar esa habilidad con su espada. No importaba si fueran 10 o 1, tarde o temprano las agotaría y, apenas él se repusiera, podría volver a su hechizo cuantas veces quisiera. La cuestión es cómo enfrentarlo. De ser posible, me gustaría saber si lo que dijo es verdad o mentira. Y Gua todavía podía seguir lanzando sus Fireballs, pero no tenía forma de saber si el hombre lagarto lo engañaba. La distancia ya era de menos de 40 metros, y, a juzgar por su apariencia, quien se acercaba era un guerrero. Un Magic Caster como Gua querría evitar el combate cuerpo a cuerpo porque le impedía usar Fireball. Llegado a ese punto, Gua no era tan estúpido como para ponerse a comprobar cuántos disparos podían resistir los hombres lagarto. Si no se hubieran protegido detrás de la hidra y si no hubieran acortado la distancia, podría haber experimentado. Pero esa desgraciada hidra le robó la oportunidad de hacerlo. ¡Maldita escoria! Tras maldecir, Gua decidió ejecutar la siguiente fase de su plan. ¿Qué les parece esto? Para su buena fortuna, los 3 hombres lagartos se dirigían hacia él en línea recta y estaban bastante cerca. Gua les apuntó con su dedo donde se gestaba un relámpago. ¡Tráguense mi rayo! ¡Lightning! Un rayo blanco salió disparado. A una distancia, Sariuso había alcanzado a ver la luz en el dedo de Gua. Lightning, el Icy Burst de Frostpain, podía repeler ataques de tipo hielo y fuego, pero no sabía si lo lograría en el caso de Lightning, pues nunca lo había intentado. ¿Debería arriesgarse o separarse para reducir el tamaño del blanco, minimizando el daño lo más posible? Ese parecía ser el mejor plan. Sariusu cerró con más fuerza el puño con que sujetaba a Frostpain. Sintió como el aire se cargaba con electricidad. Era la prueba fehaciente de que un rayo se acercaba. ¡Yo me encargo! Antes de que pudiera decidir, Zembel soltó un grito y saltó al frente del grupo. Justo en ese instante, el hechizo se activó. ¡Lightning! ¡Oh! ¡Massive Resistance! El cuerpo de Zembel se hinchó en el instante en el que los rayos fluyeron a través de él. Como resultado, los rayos que suponía debían llegar hasta Sariusu y Crush fueron repelidos y se desvanecieron. Massive Resistance, una técnica que, mientras viajaba, había aprendido de los monjes. Consistía en liberar ki súbitamente a través de todo el cuerpo y por medio de esto reducir al mínimo los ataques mágicos. Tras perder en el pasado contra Icy Burst, había decidido aprenderla. No importaba si se enfrentaba a un hechizo de tipo radial, si la magia en cuestión podía dañar, su efecto se activaba. Tanto aliados como enemigos gritaron, sorprendidos. No obstante, Sariusu y Crush confiaban en su compañero, así que su sorpresa fue pequeña. Mientras el no muerto quedaba boquiabierto, aprovecharon para acortar todavía más la distancia. Mientras corrían, Sariusu comprendió algo. Si hubiera usado Icy Burst durante su duelo contra Zembel, él habría aprovechado esa habilidad para repelerlo y habría utilizado el momento para derrotarlo. Fue precisamente por eso que había insistido en que usara la habilidad de Frostpain. ¡Ja ja! ¡Qué fácil! Ante la exclamación de Zembel, Sariusu se relajó al notar que estaba como si nada. Pero casi de inmediato su semblante se tensó de nuevo. Había notado un ligero dolor en la voz de su compañero. Si un macho como él no había logrado ocultarlo por completo, significaba que el daño recibido no era poca cosa. Además, si se hubiera tratado de una habilidad perfecta, no habría estado de acuerdo con el plan de correr detrás de Rororo. Sariusu miró hacia adelante. La distancia entre ellos y el no muerto era de unos 20 metros. Aquella distancia, que parecía tan eterna, ahora era mínima. Al acortarse la distancia, Gua dedujo que el grupo que se acercaba cada vez más era de temer. La habilidad que había repelido sus ataques era admirable. Claro, él poseía otra clase de ataques, pero había llegado el momento de centrarse en su defensa.
Esta es una buena ofrenda, la más apropiada para mostrarles lo magnánimo que soy. Igua sonrió grotescamente y conjuró un hechizo. Summon Undead Faultier, invocar a no muertos de nivel 4. Sobre el terreno pantanoso se formaron burbujas y de ahí surgieron varios esqueletos, portando escudos redondos y cimitarras para proteger a Igua. Eran esqueletos guerreros que no podían compararse con esqueletos comunes y corrientes. Igua podía invocar a otros no muertos, pero los había llamado para librarse de los ataques gélidos, además de que tanto el Elder Lich como los esqueletos poseían resistencia total a esa clase de ataque. Ya protegido por su escuadrón, Igua miró con desdén al grupo que acortaba cada vez más la distancia. Se comportaba como un rey arrogante que estaba a punto de recibir a sus retadores. Y al fin, la distancia llegó a un punto crítico. 10 metros. Solo eso quedaba. Después de asegurarse de que el no muerto no se acercaría para atacarlos, Sariusu volteó a ver la distancia que habían recorrido. 100 metros eran pocos si se atravesaba a gran velocidad, pero en un campo abierto, sin un solo lugar para ocultarse, era una zona de muerte. Rororo, Frostbane, Zembel, Krush. No la habría recorrido sin alguno de ellos. Había sido una distancia sumamente difícil de conquistar y lo habían logrado. Sintió un poco de alivio al ver que Rororo era llevado de regreso a la aldea. Regañó a su errante corazón y volteó a ver con una mirada fulminante al no muerto. Era una criatura horripilante, lo admitía. De haberlo encontrado en otra situación, habría huido al instante. Con solo verlo, la cola de Sariusu se tensaba y su instinto le enviaba señales para escapar. Pudo ver cómo las colas de Krush y Zembel presentaban el mismo estado. De seguro se sentían igual que Sariusu, y ocultaban su deseo de huir mientras se enfrentaban al no muerto. Sariusu movió su cola y golpeó las espaldas de ambos. Lo observaron atónitos. «Podemos ganar», dijo Sariusu. «Solo eso». «Es verdad, Sariusu. Sí podemos», respondió Krush, moviendo su cola mientras acariciaba el área que le había golpeado. «¡Ja! Esto es divertido», sentenció Zembel con rostro arrogante y una sonrisa. Los tres acortaron el último tramo. La distancia entre los tres y el no muerto era de tan solo 8 metros. Sariusu y compañía jadeaban. El no muerto no respiraba. Los ojos de todos habían cambiado. El enemigo fue en quien habló primero. «Soy Igua, un Elder Lich que le sirve al Ser Supremo. Si se postran ante mí y me veneran, les daré una muerte sin dolor». Sariusu empezó a reír. Parecía que el no muerto Igua no entendía. De cualquier forma, solo había una forma de responder. Aún con una sonrisa en el rostro, Igua aguardaba una respuesta, aparentemente sin ofenderse. Esa actitud provenía de saberse el más fuerte, de su seguridad y arrogancia al estar seguro de que podía matarlos. Habían recorrido el último tramo y hasta se sentía un poco agradecido. «¡Respondan!» No pensé que fuera necesario. Sariusu levantó a Frostbane y comprobó la fuerza con la que la sujetaba. Zembel cerró su mano en un puño y adoptó una posición extraña. Krush no hizo algo en particular, pero estableció contacto con la magia que yacía en su interior para conjurarla en el momento que fuera necesario. «Entonces te respondo lo siguiente. No». Al interpretarlo como un movimiento hostil, los esqueletos guerreros ocultaron su cuerpo detrás de sus escudos y envainaron sus cimitarras. «De ser así, mueran ahogados en un mar de dolor, para que todos sus compañeros sepan que rechazaron mi último acto de benevolencia. Ni hables, que los muertos se larguen a su mundo cuanto antes, Igua». Fue así como dio inicio la batalla que definiría el desenlace de la guerra. «¡A él, Sariusu!» Zembel fue el primero en adelantarse golpeando un esqueleto guerrero con su enorme brazo. A pesar de que éste logró defenderse con su escudo, Zembel continuó empujándolo. El escudo se deformó y el esqueleto guerrero que resistía chocó contra otro, perdiendo así el equilibrio. Zembel intentó golpear a otro esqueleto guerrero con su cola, pero falló. La formación de los esqueletos guerreros cayó y Sariusu aprovechó la abertura para colarse. «¡Defiendan!», gritó Igua. Tras recibir su orden, 2 esqueletos guerreros dejaron caer sus cimitarras sobre el cuerpo de Sariusu. Si quería esquivar el ataque, podía hacerlo.
Si quería contrarrestarlo con Frostbane, podía hacerlo, pero Sariusu no eligió ninguna de las dos opciones. Esquivar, dicho de otra forma, significaba ralentizar sus movimientos. No podía hacer algo que le tomara tanto tiempo teniendo a Igua frente a él. ¡Heart Beam! El lodo se alzó cual látigo y se adhirió a los dos esqueletos guerreros. Este látigo hecho de lodo, como si fueran cadenas, detuvo el tiempo suficiente a ambos esqueletos para que Sariusu pudiera pasar. Era cierto, Crush también estaba presente. Sariusu no estaba peleando por su cuenta, así que solo tenía que confiar en sus compañeros. Sin embargo, la magia de Crush no logró detenerlos por completo, y sus cimitarras dejaron heridas leves en Sariusu. Pero, ¿y qué? No era gran cosa. Sariusu, envuelto en el éxtasis de la batalla, no sintió dolor. Siguió corriendo en dirección a Igua, quien le apuntaba con el dedo. Llegaría hasta él aunque tuviera que aguantar sus hechizos. Su férrea voluntad así lo dictaba. ¡Tontos! A ver si así sientes miedo. ¡Scare! Su visión se tornó borrosa. El lugar donde estaba se desvanecía. Una ansiedad irracional surgió en su interior y se hizo presente el pánico de ser atacado desde cualquier lugar. Eso fue lo que sintió Sariusu, todo al mismo tiempo. Sus pies se detuvieron un instante. Había sido afectado por el hechizo Scare, lo que causó una conmoción psicológica que le impedía moverlos. Su cerebro hacía todo lo posible para que sus pies se movieran, pero no podían obedecerlo. ¡Sariusu! ¡Lion's Heart! El miedo se desmoronó al escuchar la voz de Crush y fue sustituido por una férrea sed de pelea. El hechizo de valor desvaneció el miedo. Igua volteó a ver a Crush con el ceño fruncido y le apuntó con el dedo. ¡Qué fastidiosa! ¡Lightning! Un rayo de luz blanco voló. Y poco después se escuchó el grito de Crush. La mente de Sariusu estuvo a punto de verse dominada por un intenso odio, pero lo controló. El odio podía convertirse en un arma útil, pero también tornarse en un estorbo frente a un oponente fuerte. Lo que necesitaba era una voluntad ardiente como las llamas y una mente fría como el hielo. Sariusu no miró hacia atrás. Igua había atacado a Crush, que estaba en la retaguardia. Eso significaba que Sariusu podía recorrer la distancia faltante durante ese lapso. El semblante de Igua denotaba que había cometido un error, y esto hizo que apareciera una sonrisa burlona en el rostro de Sariusu, aunque la hembra a quien amaba había sido herida. ¡Che! ¡Line! ¡Demasiado tarde! Con toda su fuerza, Sariusu blandió a Frostbane, que golpeó la mano de Igua. ¡Gah! Dejaste que un guerrero se acercara, Magic Caster. Tus hechizos serán inútiles ahora, dijo Sariusu. A excepción de los hechiceros, que eran venerados en las leyendas, los Magic Caster corrían el riesgo de que sus conjuros fueran detenidos por un guerrero si permitían que se acercara hasta ellos. Igua, un Elder Lich de gran poder, no era la excepción. Sariusu entrecerró sus ojos ante la extraña sensación que recorrió su brazo tras cortar con la espada. Se debió a la resistencia de Igua hacia las armas. Eso sí, estaba herido. Si poseía resistencia a esta clase de ataques, lo único que tenía que hacer era dañarlo más. Cortar, cortar y cortar todavía más. Solo eso. Era más fácil decirlo que hacerlo. Sariusu estaba consciente de ello, pero para un guerrero como Sariusu era lo único que podía hacer. «No me subestimes, hombre lagarto», amenazó el Elder Lich. 3 flechas de luz salieron disparadas desde los ojos de Igua hacia Sariusu. Instintivamente levantó la espada para protegerse, pero las flechas de luz la atravesaron y le provocaron un dolor entumecedor que recorrió todo el cuerpo. Se trataba de Silent Magic Arrow, un hechizo que no era obstruido por conjuro o preparación previa, y que solía ser imposible de esquivar, incluso para Sariusu. Este apretó los dientes con fuerza y golpeó a Igua con Frostbane. ¡Gah! ¡Malnacido! ¡Escoria! Espera. ¿Cuál era? No, esta no era. Joder. Esta era. Vale. Sigamos. Si Magic Arrow era un hechizo imposible de esquivar, pero tenía un bajo poder destructivo. Con un hechizo así era imposible dejar fuera de combate a Sariusu, pues ostentaba un cuerpo fornido al máximo. Otra flecha de luz golpeó el cuerpo de Sariusu y sintió un dolor punzante. Aún así, el hombre lagarto aguantó y siguió blandiendo la espada. Así continuó ese ataque y defensa unas cuantas veces más.
Poco a poco, los movimientos de Sariusu se volvieron más lentos. El dolor obstruía sus ágiles reacciones. Era clara la diferencia entre él y un no muerto incapaz de sentir dolor. Tanto Iguwa como Sariusu lo entendían. Un semblante polarmente opuesto surgió en el rostro de ambos. El fuerte vencería y el débil perecería. Era algo obvio. Si Iguwa y Sariusu se enfrentaban, el resultado sería claro como el agua. Pero también había algo cierto. Si el débil acumulaba su poder, podría enfrentar al fuerte. "Maidol Kuroi Wounds". El dolor de Sariusu desapareció apenas escuchó esa frase. Su vitalidad regresó. Al ver que el hechizo había provenido de la retaguardia, Iguwa, que se había mantenido tranquilo, estalló iracundo y gritó: "¡Lagartijas de mierda!". Sariusu estaba peleando de la mano con compañeros en los que confiaba: Crush, Zenbel y... "No perderé, Rororo". ¡Qué ridículo! Fui creado por el Ser Supremo, así que la derrota es inconcebible para mí. ¡Maldita lagartija idiota! Iguwa miró con ojos llenos de furia a los tres hombres lagarto. No usaba hechizos de invocación porque los esqueletos guerreros seguían presentes, y no podía llamar nada hasta que fueran derrotados. El ciclo volvió a comenzar. Iguwa arrojaba Magic Arrows y Sariusu cortaba el cuerpo del no muerto. Parecía que esa batalla duraría por siempre. Para romper el ciclo, solo quedaba encargarle la situación a los refuerzos que vinieran de la retaguardia. En ese momento, la batalla se definiría. Tanto Iguwa como Sariusu lo sabían. Mientras aguantaba el dolor producido por el rayo, Crush conjuró Summon Beast Tirtier. Después de un pequeño kaboom, apareció un cangrejo colosal de alrededor de 1.50 metros de alto y con una tenaza derecha gigante. Parecía como si hubiera estado dormido bajo el pantano todo este tiempo, pero era producto del hechizo. El cangrejo avanzó hacia el frente y cuando llegó al lado de Zenbel, golpeó al esqueleto guerrero con su tenaza gigante. Una sonrisa burlona surgió en el rostro de Zenbel al presenciar la llegada de un refuerzo inesperado. Dado que tenía que proteger a Crush desde todos los ángulos posibles, era una ayuda totalmente bienvenida. «Eso es, cangrejo raro. Te encargo que acabes con los que están ahí». Casi como si dijera «de acuerdo», el cangrejo, o Snapgrasp, movió suavemente su tenaza pequeña y volteó a ver a los esqueletos guerreros. Tal vez no sea el mejor momento para pensarlo, pero los dos se parecen, ¿eh? Aún consciente de que estaba fuera de lugar, Crush sonrió, pero cambió su expresión e hizo un esfuerzo enorme para calmar su respiración mientras veía el progreso de la batalla. Desde que llegó ahí, había conjurado un hechizo tras otro: magia defensiva para Rororo, de sanación para Sariusu y de refuerzo para Zenbel, sin mencionar el hechizo de invocación. Su cuerpo estaba totalmente exhausto, tanto que ya casi no podía mantenerse en pie ni curar sus propias heridas. También pensó que, como no tenía una gran capacidad de combate, sería un desperdicio aplicar esos hechizos curativos en ella. Aún así, sabía que preocuparía innecesariamente a Sariusu y Zenbel si caía. Para mantenerse despierta, mordió el interior de su boca y empezó a fluir sangre de ella. «Midel Cure Wounds». Su hechizo curativo voló hacia Sariusu, quien estaba a mitad de una batalla cuerpo a cuerpo con Iguwa. De repente, sus piernas languidecieron y su vista se tornó borrosa. Sintió como si agua recorriera todo su cuerpo. Crush no comprendió de inmediato por qué sucedía, ni por qué de la nada había empezado a hundirse en el lodo, pero después entendió. Como sus heridas no habían aumentado, debió haber perdido el conocimiento por un segundo y había caído en el lodo. Crush se sintió aliviada, y no porque aún estuviera viva, sino porque todavía era capaz de seguir peleando. Ya no se esforzó por levantarse. De hecho, ya no tenía fuerza para levantarse o dirigirse hacia ellos. A pesar de su visión borrosa, vislumbró las espaldas de Sariusu y Zenbel, compañeros con los que había peleado y viajado, aunque hubiera sido por un tiempo muy breve. Tanto Zenbel, que peleaba de igual a igual con los esqueletos guerreros, como Sariusu, que recibía los hechizos de Iguwa, tenían heridas por todo el cuerpo. Crush hizo su mayor esfuerzo para regular su respiración y lanzar el hechizo. «Middle Cure Wounds», curó las heridas de Zenbel. «Middle Cure Wounds», y las de Sariusu. Su respiración era acelerada y constante, rara también. Por más que intentara inhalar, sentía que nada entraba en sus pulmones. Era un síntoma de usar prolongadamente hechizos.
Le dolía la cabeza como si la estuvieran golpeando, pero aún así, Crush desesperadamente mantenía los ojos abiertos. Era imposible saber todos los sacrificios que se habían hecho hasta entonces. No iba a abandonar el frente de batalla a estas alturas. Crush aplicó fuerza a sus párpados, que estaban a punto de cerrarse, y entonó: Middle School Wounds. Zembel dejó caer su puño sobre el cráneo del esqueleto guerrero, sintió cómo se hundía y poco después cómo se destrozaba. Así acabó con uno de ellos. ¡Son dos! ¡Ah! Exhaló profundamente como si con eso intentase expulsar su agotamiento, y observó con una mirada penetrante al otro esqueleto guerrero. Ya no podía ver al cangrejo que Crush invocó, pero gracias a que se había enfrentado a otros dos, Zembel había logrado enterrar a estos. Estaba enfrentando a 4 esqueletos guerreros, ¿eh? Estaba enfrentando a 4. Estaba enfrentando él a 2 y el cangrejo enfrentó a otros 2. Había llegado hasta ahí gracias al apoyo constante de Crush. Solo quedaban 2 más. Después de eso, seguía Igua. Imprimió fuerza en su enorme brazo derecho y sintió que todavía podía moverlo. El izquierdo, en contraste, estaba caído y lleno de heridas tras usarlo constantemente como escudo para contrarrestar las espadas que lo habían atacado. Zembel observó como si nada su brazo lánguido. Será una buena desventaja. Movió ligeramente su brazo izquierdo tras mirar a los estorbos. Solo movió el dedo y un dolor intenso recorrió todo su cuerpo. Pero, ¿y qué? Un rato atrás, su camarada Rororo había avanzado hacia el frente a pesar de cargar con todas sus cabezas. Era imposible que alguien del calibre de Zembel Gugu hiciera menos por los suyos que una hidra. Ahora que había luchado de lleno contra los esqueletos guerreros, podía medir su fuerza. 2 de ellos podían luchar a la par contra Zembel, pero sería muy complicado ganar si llegaba a enfrentar a 4 al mismo tiempo. Tengo que agradecerle al cangrejo. Como agradecimiento, no comeré cangrejos de pantano por un rato. Le daba gracias a su comida favorita a la vez que dirigía su set de batalla hacia los esqueletos guerreros que se acercaban. Apretó su puño. Todavía podía pelear. Todavía podía mantenerse en pie. Siendo franco, hasta el mismo Zembel se extrañaba de que aún pudiera hacerlo. ¡Bah! Mejor dejo de pensar estupideces. No necesitaba razones y Zembel se mofó de su yo de segundos atrás. Observó la espalda de Sariusu, más allá de los 2 esqueletos guerreros. No retrocedía ni un paso a pesar de enfrentarse a un oponente tan temible como Igua. Luce, gigante. Así era. Sariusu, Crush y Rororo. Todos habían peleado juntos y precisamente por eso Zembel conservaba el ímpetu para seguir adelante. ¡Hey, Sariusu! Ve, estás lleno de heridas. Son muchas más que cuando peleaste contra mí, ¿eh? Soltó un puñetazo con su colosal brazo al esqueleto guerrero que iba a atacar y lo envió volando. No pudo repeler la otra cimitarra con el brazo izquierdo y recibió otra herida en el torso. Era el área que el hechizo de Crush había curado poco antes. Crush también lo está pasando mal y aún así no deja de apoyarnos. Sus heridas sanaban gradualmente gracias a los hechizos que ella lanzaba. Quería voltear a verla, pero seguramente ya estaba casi sobre la superficie del agua. Zembel tenía una idea de cómo lucía mientras conjuraba los hechizos. Con todo y eso, Crush no se detenía y seguía apoyándolos. ¡Qué buena hembra! Le gustaría una hembra así como esposa. En ese momento, Zembel envidió un poco a Sariusu. No puedo permitir que ninguno de ellos me vea caer primero. ¡Para nada! Hizo una finta con su gigantesco brazo y golpeó con su cola. Segundos después, se rió solo, consolándose con el hecho de que era mayor que aquellos 2. Los 2 esqueletos guerreros acortaban la distancia poco a poco, ocultos detrás de sus escudos que también le impedían ver a Sariusu. ¡Estorban, carajo! ¡No me dejan ver la espalda de tan genial macho! Zembel se arrojó al frente, lanzando nuevamente un grito de batalla. La lucha entre Igua y Sariusu continuaba. En una batalla donde solo se observaban uno al otro, Sariusu notó que la mirada de Igua se apartaba de él por un segundo. Su rostro no muerto se deformó. Lo que siguió petrificó a Sariusu. Escuchó el sonido del agua salpicar detrás de él, señal de que alguien había caído. ¡Mira! ¡Uno de tus compañeros cayó!
exclamó Igua burlonamente. Sariusu no podía voltear. Quizás sí había caído alguien, quizá no. Sentía unas ganas irremediables de voltear, pero tenía enfrente un enemigo con un poder abrumador. No podía darse el lujo de desviar la mirada. Era claro que el duelo se definiría en el instante en el que lo hiciera, y Sariusu no había llegado hasta ahí para perder de forma tan estúpida. Había llegado hasta ahí para ganar. Pero de ser ciertas las palabras de Igua, tenía que hacer algo con los refuerzos enemigos que venían por la retaguardia, o de lo contrario, estaría en problemas. Justo cuando Sariusu se preparó mentalmente para recibir un ataque, escuchó el sonido del agua salpicar bruscamente y un sinfín de huesos crujir desde atrás. ¡Terminé, Sariusu! ¡El resto depende de ti! ¡Middle Cure Wounds! Zenbel gritó al mismo tiempo que escupía sangre y cayó estrepitosamente al lodo. Tras el murmullo de Crush, las heridas de Sariusu comenzaron a sanar. Espetó Igua con el rostro deformado. Aún sin voltear hacia atrás, Sariusu sabía que sus compañeros habían cumplido a la perfección sus respectivos deberes. «Así que ahora es mi turno», dijo Sariusu. Igua detuvo la caída de Frostbane con el báculo que tenía en la mano. ¡Miserable! ¡Soy Igua, un Elder Lich! Sufrirás si me subestimas solo por no destacar en combate cuerpo a cuerpo. A pesar de sus palabras, Igua sentía que su posibilidad de ganar era baja. Si fuera un combate 1 a 1, podría haber ganado gracias a la diferencia en niveles de poder, pero la mujer lagarto que se encontraba en la retaguardia seguía curando sus heridas y le daba la vuelta al combate con la energía que le quedaba. Además de 3 ataques que Sariusu liberaba, solo era capaz de repeler uno. Los otros 2 despedazaban el cuerpo de Igua. Poseía resistencia a los ataques punzocortantes gracias a su composición similar a la de un esqueleto y el daño de escarcha no le afectaba. Pero la situación no era favorable para él. Las entrañas se le revolvían. Había sido creado por Ain Sol Gone, el ser supremo, para comandar sus tropas. La derrota era inconcebible. Quería invocar, por lo menos, a un no muerto que le sirviera como defensa, pero los hechizos de invocación tardaban en conjurarse, y era difícil hacerlo con el enemigo frente a él. Era cuestión de tiempo para que lo derrotara. Tras comprenderlo, Igua decidió recurrir a su último recurso. No era lo ideal, e incluso podría ser una opción terrible, pero era lo único que le quedaba. Igua dio media vuelta y empezó a correr. Sariusu se desconcertó, pero de inmediato le asestó un golpe. La espalda de Igua recibió el zarpazo de Sariusu y se tambaleó, pero no cayó al lodo. Sariusu se irritó al ver la casi infinita resistencia de Igua. Se echó a correr para que no lo dejara atrás. Igua volteó a verlo. Su semblante estaba deformado, terriblemente debido a la ira que sentía, muy impropia de un no muerto, pero alcanzaba a atisbarse un poco de júbilo. Dentro de su mano brillaba una esfera de luz roja. Era una Fireball. Sariusu se desconcertó tras acortar la distancia. ¿Un hechizo radial a esta distancia? ¿Piensa explotarse así? ¡No! ¡No es eso! Sariusu sintió pánico. La mirada de Igua no estaba dirigida a él, sino hacia Crush y Zenbel que yacían sobre el lodo. ¿Qué hago? Había sido un descuido enorme. Si los abandonaba, Igua les daría el golpe de gracia, pero no podía imaginar qué sucedería en el curso de la batalla si hacía lo opuesto. A Crush y Zenbel no les quedaba energía. Podría costarles la vida si no ejecutaba bien su plan. Había sacrificado a muchos compañeros para llegar a ese punto, todo para derrotar a Igua. Lo ideal sería abandonarlos. Seguramente Crush y Zenbel lo perdonarían. Sariusu haría lo mismo si estuviera en su lugar. Sin embargo, Sariusu no abandonaría a sus compañeros. La única opción era salvarlos y acabar con Igua. El punto era decidirse, el resto era fácil. ¡Icy Burst! Sariusu creó un muro de aura gélida sobre sus pies. ¡Ah! Su cuerpo se congeló gradualmente ante la vorágine de hielo que se alzó. Lo que sintió ni siquiera podía catalogarse como dolor. Una sensación indescriptible azotó todo su cuerpo. Hizo un esfuerzo desesperado por no perder el conocimiento mientras le lanzaba una mirada fulminante a Igua y soportaba el suplicio. Apretó tanto los dientes que estuvieron a punto de romperse. La aura gélida envolvió a Sariusu e Igua y su área de alcance seguía aumentando. Igua rió grotescamente al ver que el aura envolvía el área. Todo marchaba según su plan. Pudiste asegurar la victoria de haber abandonado a tus compañeros, pensó. Él poseía resistencia al hielo y a la electricidad.
y por eso podía mantenerse como si nada aún dentro del aura gélida. De inmediato deshizo la Fireball que tenía en su mano, porque si entraba en contacto con la neblina crearía una explosión. Sería un suicidio. A quien debía aplastar a la brevedad era el único hombre lagarto que seguía de pie. Igua miró a sus alrededores y su cara se deformó. Había un elemento que no había tomado en cuenta. ¿Dónde estás? La neblina obstruía por completo su campo de visión. Igua poseía ojos que podían ver a través de la oscuridad, pero su habilidad no bastaba en una situación donde su visión se obstruía tanto. Había perdido de vista a su enemigo. Aún así, no tenía por qué preocuparse. A juzgar por los jadeos de dolor que había escuchado, Sariusu estaba herido de gravedad. En sí, había liberado suficiente neblina para detener una de sus Fireballs, pero el daño que recibió debía ser similar al de una de ellas. Lo único que tengo que hacer es tomarme mi tiempo para aplastarlo, pensó Igua, así que lo primero era atravesar la neblina. Pero de inmediato abandonó esa idea. Si se movía, Sariusu detectaría su ubicación. Antes que cualquier otra cosa, primero tenía que invocar a más no muertos. El que tuviera un muro y siguiera vivo, Igua debía garantizar su victoria. Mientras conjuraba su hechizo, llegó a su oído el sonido del agua salpicando. Frostpain, dolor gélido, uno de los 4 grandes tesoros de los hombres lagarto, según la leyenda. Dicho artefacto que había congelado el lago entero en una ocasión, poseía 3 habilidades. La primera consistía en hacer que una aura gélida recorriera la hoja, con lo que ésta causaba daño de escarcha al cortar. La segunda era Icy Burst, que solo podía usarse 3 veces por día. Y la tercera era... Se escuchó un sonido que cortaba el viento. Antes de que pudiera comprobar qué era, Igua atisbó la punta de un arma punzocortante volando hacia él. Acto seguido, un intenso impacto azotó su cabeza. La hoja de la espada había entrado por su ojo izquierdo causándole una conmoción. Apenas comprendió, Igua gritó: ¡Ah! ¿Por qué no estás muerto? Frostpain se había clavado profundamente su cuenca izquierda. Sentía como le desprendía la vida poco a poco. Frente a un tambaleante Igua con la espada clavada en la cabeza, Sariusu apareció, su cuerpo cubierto con escarcha. La neblina se estaba dispersando. Igua no podía comprender cómo era que Sariusu permanecía de pie después de recibir tanto daño. La tercera habilidad de Frostpain era brindarle al portador protección contra el hielo. Por supuesto, aún con la habilidad defensiva de Frostpain, era imposible anular por completo el Icy Burst. El daño por escarcha corroía gradualmente el cuerpo de Sariusu y parecía que le costaba un gran esfuerzo mantenerse en pie. Su respiración era agitada y sus movimientos lentos. Hasta su cola estaba decaída. Necesitaba un esfuerzo superior para seguir respirando. Era casi imposible que siguiera peleando. No había calculado su movimiento, solo había arrojado la espada, confiando en su intuición. Había sido un golpe de suerte que hubiera atinado. Sariusu se esmeró por tratar de mantener abiertos los ojos. Concentró la poca fuerza que le quedaba en su último golpe contra Igua y sintió que fue lo bastante letal. Miró a Igua con una débil expectativa, pues ya no le quedaban fuerzas para seguir peleando. Igua agonizaba y se tambaleaba. Era incierto si ya no aguantaba su cuerpo de carne y hueso, porque la piel de su rostro caía y varias grietas aparecieron en sus huesos. Hasta su ropa se había hecho trizas. Era cuestión de tiempo para que muriera. No obstante, algo sucedió en el instante en el que Sariusu confió en su milagrosa victoria. Una mano de piel y hueso se extendió y apretó con fuerza su garganta. Soy un serviente que el Ser Supremo creó. Es imposible que acabe muerto por algo así. El agarre de su mano era tan escuálido que podía haberla apartado, pero un intenso dolor recorrió el cuerpo de Sariusu, quien dejó escapar un grito de horror. Energía negra fluía hacia él, despojándolo de su vida. Sariusu sabía cómo soportar cualquier clase de dolor, pero no sabía cómo aguantar uno que parecía inyectar escarcha dentro de sus venas. ¡Muere, hombre lagarto! Una parte del rostro de Igua cayó y se desmoronó en el aire. Su vida también estaba llegando a su fin. La lealtad a su amo lo impulsaba a aferrarse frenéticamente a la vida. Sariusu hacía su mejor esfuerzo para resistir, pero le aterraba el hecho de que el cuerpo no le respondiera. Ya no le quedaba fuerza vital.
La energía que Igua le estaba imbuyendo en el cuerpo le robaba toda su energía. La visión de Sariusu se tornó borrosa, tambaleante. Era como si el mundo se estuviera cubriendo con una neblina blanca. Igua, moribundo y a punto de perder el conocimiento, esbozó una sonrisa al ver que su victoria estaba cerca. Mataría a ese hombre lagarto y a los otros dos que yacían en el lodo. Debían ser 3 hombres lagarto del más alto rango. Si los mataba, podría ofrecérselos como ofrenda al Ser Supremo, su creador. El semblante de Igua decía más que 1000 palabras, y sus intenciones se volvieron claras para Sariusu. ¡Muere! Ya no podía mover su cuerpo. Sentía como si un veneno lo recorriera por completo y le robara todo el calor. Su respiración se dificultó. En un estado así, lo único que seguía funcionándole a Sariusu era la mente. «Aún no puedo morir», pensó. Rororo había corrido desesperadamente. Zembel se había convertido en un escudo. Crush se había sacrificado para darle todos sus hechizos. Y no solo eso, él llevaba sobre su espalda a todos los hombres lagarto que habían caído en batalla. Sariusu rumiaba, buscando frenéticamente un método para salir de esa situación, cuando escuchó algo. La gentil voz de Crush, la rasposa voz de Zembel, los ronroneos de Rororo cuando quería que lo mimara durante su visita. Era imposible que escuchara eso, se dijo a sí mismo. Crush se había desmayado y Zembel se encontraba en un estado comatoso. Rororo estaba lejos de ahí. Seguramente su psique se estaba enturbiando y quizá por ello imaginaba que escuchaba esas voces. ¿Escuchar las voces de compañeros que conocí hace menos de una semana? ¿Las voces de mi familia? No, no era eso. Todos estaban ahí. ¡Ah! ¡Todavía tenías tanta fuerza! Sariusu, medio moribundo, dejó escapar un grito de batalla. Igua soltó un grito de sorpresa. Los ojos de Sariusu se enfocaron de inmediato en Igua. Era increíble que su mirada, que hasta hacía poco lucía perdida y desenfocada, albergara tal ímpetu. Igua también fijó su mirada en él. ¡Crush! ¡Zembel! ¡Rororo! ¿Qué piensas hacer? ¡Muere ya! A Igua le era inconcebible que Sariusu todavía albergara tanta energía. Con cada segundo que pasaba, la energía negra que fluía hacia él lo despojaba de su energía vital y recorría su cuerpo. De hecho, Sariusu sentía las 4 extremidades pesadas y el cuerpo helado, como si estuviera congelado. Pero a pesar de todo, Sariusu gritaba los nombres, lo que también le brindaba calor. No provenía de su energía vital, sino de su corazón. Se escuchó algo que crujía. El sonido provenía de la mano derecha de Sariusu, la cual se había apretado fuertemente en un puño. Había concentrado ahí toda la fuerza que le quedaba. ¡Imbécil! No entiendo cómo puedes seguir moviéndote, maldita bestia. Igua simplemente no podía creer lo que presenciaba. Estaba totalmente conmocionado, pero se esforzaba por controlarse. Él era el responsable en jefe de todas las tropas que habían sido enviadas desde la gran tumba subterránea de Nazarick. Más importante, era una creación del amo de la muerte, Ainz Ooal Gown. No tenía permitido que lo derrotaran así. ¡Estás acabado, monstruo inmundo!, exclamó Sariusu en un último esfuerzo. Un segundo más rápido, nada más, el golpe colosal de Sariusu fue un segundo más rápido que la energía negra de Igua. Su puño fuertemente cerrado golpeó de lleno el mango de Frostpain. Después de recibir el brutal golpe, la punta de la espada atravesó la cuenca izquierda de Igua y salió por la parte trasera de su cabeza. Al ser un no muerto, Igua desconocía lo que era el dolor, pero sí comprendió que se sentía ser despojado de vida, por muy falsa que fuera. No puede ser. Ainz Sama. En los ojos de Igua surgió un aura que parecía comprender por fin el significado de la palabra derrota. El cuerpo de Sariusu se desplomó hacia el lodo, salpicando agua. Perdóneme. Igua también se desplomó mientras se disculpaba con su amo.
La habitación quedó en silencio. Todos estaban estupefactos ante lo que reflejaba el espejo. Nadie se atrevía a hablar. La única excepción fue la maid en toma. «Ain-sama lo llama, Kokyutus-sama». «¡Demonios!». Cabizbajo, Kokyutus lentamente volteó a ver a Entoma. Digería poco a poco la humillación mientras recibía las miradas ansiosas de sus sirvientes, pero también sentía admiración. Había sido una batalla magnífica. Los hombres lagarto le habían dado la vuelta al desesperanzador pronóstico y se habían hecho con la victoria. Sí, el Elder Lich cometió varios errores, pero podría haber ganado. Magnífico, simplemente magnífico. Lo que repetía Kokyutus era su verdadero sentir. Los hombres lagarto habían superado una dificultad que se pensaba insuperable. Qué cerca estuvo. Kokyutus le dijo eso al panorama que se reflejaba en el espejo, hacia los hombres lagarto que se regocijaban en la victoria. Aunque fueran pequeños e insignificantes, esos guerreros habían encendido la llama ardiente en su corazón. Será un gran desperdicio. No estaba seguro. Entre el sinfín de pensamientos que surgían en su cabeza, Kokyutus eligió el más temible. Lo pensó profundamente y llegó a un veredicto. Voy. Fin de la parte 5. Buah, tremenda parte 5, ¿eh? Tremenda parte 5. Espectacular. Es uno de los enfrentamientos más igualados en todo Overlord. Y es uno de los que más dura, además. Dura bastante. No sé si hay alguno que dure más, ¿eh? No se me ocurre alguno que dure así muchísimo. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Y bueno, al final es el típico shonen de me viene a mi mente Crush, Zenbel, Rororo, mi familia. Y con ese pensamiento gana la última fuerza, el último impulso para poder ganar. Pero estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Pero en fin, gente de YouTube, espero que les haya gustado este video. Y por aquí iré dejando la parte 5. No sin antes enseñar a aquellos que me han estado apoyando a lo largo de todo este tiempo por medio de Twitch, de donación de bits y de Patreon. Especial gracias a Hatizanim, Bramador, Steve PJ, Hayakos y Jack por esas suscripciones de varios meses. Y también gracias a mi top de bits, que el de esta semana es Shizu y Otokri. Joder, ¿cuántos días llevo con esto desactualizado? Lo siento. En fin, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Adiósito.